Tema de hoy, Søren Kierkegaard. Hijo del segundo matrimonio de un comerciante de estricta religiosidad, era el menor de sus 7 hermanos, jorobado de nacimiento. Nació el 5 de mayo de 1813 y murió el 11 de noviembre de 1855. Fue un importante político, teólogo, filósofo, que centró sus estudios en condición de la existencia humana, considerado el padre del existencialismo. Nació en la capital de Dinamarca. Sus padres fueron Michael Pedersen Kierkegaard y Annie Sørendatter Lund Kierkegaard. Su padre era altamente religioso, teniendo una gran creencia en el pecado. Debido a esto temió por sus hijos, ya que llegó a predecir que ellos no vivirían más de 30 años de edad. Sin embargo, no se cumplió del todo, ya que 2 de sus 7 hijos vivieron más de esa edad, siendo el joven Søren uno de ellos y su hermano Peter. Y eso fue debido a que embarazó a su esposa fuera de matrimonio y maldijo a Dios en su juventud. Ahora bien, su padre fallece en 1838, no sin antes hacer que Søren le prometa algo muy concreto, que sería pastor, que consagraría su vida a Dios y al estudio. Y por tal motivo, Søren decide acceder a su petición para hacer orgulloso a su padre. Por eso, 2 días después de su muerte, escribe lo siguiente. El joven Søren fue a la Escuela de Virtud Cívica. Luego continuó con sus estudios en la Universidad de la capital de Dinamarca, estudiando allí teología. Sin embargo, le interesaba más la filosofía y literatura. Otro hecho importante de su juventud fue haber conocido con 15 años de edad a Regine Olsen, con quien llegaría a comprometerse cuando acabara sus estudios. Algunos biógrafos comentan que la filosofía de Søren no sería la misma o sería inexistente sin la presencia de Regine Olsen. Su mal de amores era afligido. El filósofo se la pasaba todo el tiempo melancólico. Tenía una adicción a la tristeza que se expresó en su pensamiento y su relación con Regine Olsen. Se dice que la historia de amor comienza antes, cuando su padre les predijo que no viviría más de los 30. El filósofo creció pensando que su familia estaba maldita, lo cual lo llevó a una tristeza. En 1837 conoció a la joven Regine Olsen y dio un breve paso de felicidad. El filósofo elaboró un plan para conquistarla. Primero había de ser amigos y luego esposos. Su amistad duró 2 años y finalmente se armó de valor y le confesó sus sentimientos. El joven escribió todo el suceso 9 años después. Menciona que el 8 de septiembre salió de su casa con la intención de manifestarse como amante. La encontró fuera de su casa y ella dijo que no había nadie. Él sabía que era el momento correcto. Lo invitó a pasar y el joven le pidió que tocara el piano. El filósofo se congeló y se frustró al darse cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Se levanta y azota la partitura sobre el piano. Le dice que no le importa la música, que es ella a quien quiere, y ha sido así por 2 años. Ella guarda silencio por un momento, pero terminó aceptándolo, sin importarle su melancolía. En los primeros días de compromiso, el joven Søren comenzó a manifestar síntomas de algo perjudicial para el amor, la duda. El filósofo sabía realmente de su vocación como escritor y filósofo. Comenzó a parecerle absurdo creer que podía casarse y cumplir con su destino. El 11 de agosto de 1841, el joven Søren le envió una carta y su anillo de compromiso a la joven.
rompiéndole el corazón. Destrozada, viajó hasta la casa del filósofo sabiendo que no se encontraba. Escribió una nota y la deslizó debajo de la puerta. Y decía: «No me dejes». Ella creía firmemente que amaba ese corazón triste, que hasta llegó a amenazarle con quitarse la vida. El joven Soren tomó medidas psicológicas para tranquilizarla. Sus cartas revelan una estrategia interesante, pero un tanto cruel. Según él, si Regine se daba cuenta de lo malvado que era, podía olvidarlo fácilmente. En esas cartas le hacía creer a la joven que en realidad no era amor lo que sentía por él, sino una mezcla de deseo y admiración. Regine le preguntó angustiada si se casaría con alguien más. Él respondió que sí. El filósofo se marchó a Berlín, pensando que ahí terminaría por completo su relación. Tiempo después, Kierkegaard regresa de Berlín para poder ver a la señorita Olsen. Sin embargo, algo lo impidió, que había escuchado que se había comprometido con su ex tutor Friedrich Schlegel, el cual en 1847 finalmente se casaron. En noviembre de 1849, el filósofo le escribió a Schlegel solicitándole una entrevista con su esposa. El hombre nunca respondió, rechazó toda petición proveniente del filósofo. Tiempo después, Frederick fue elegido como gobernador de las Indias Occidentales danesas. Partió con su esposa el 17 de marzo de 1855. La señorita regresó a la capital en 1860, 5 años después de la muerte de Kierkegaard. La señorita Olsen murió en 1905 y su cuerpo descansa en el cementerio de la capital de Dinamarca junto con los restos de Kierkegaard. El existencialismo. Kierkegaard, considerado como el primer filósofo existencialista dentro de la historia de la filosofía, definió la subjetividad humana y filósofos como Jean-Paul Sartre, Friedrich y Albert Camus se inspiraron en su filosofía. Aquí la palabra clave es la libertad, ya que para Kierkegaard la existencia es libertad y la libertad es la verdad y la verdad es la que hace al hombre libre. Entonces, para nuestro autor, la libertad es la esencia de la existencia. La existencia es la posibilidad y en consecuencia angustia, que es el sentimiento de lo posible. Para Kierkegaard, el hombre es algo concreto, temporal,
que está en un constante devenir luchando entre lo finito e infinito. La parte finita es nuestro tiempo en la Tierra, ya que tiene un cierto límite, y la parte infinita las innumerables posibilidades que se nos presentarán ante las decisiones, y con todo ello nos llevará a la angustia. Gracias a lo visto anteriormente, ya podemos adentrarnos a la teoría existencialista de este filósofo, el cual por primer lugar se tiene la libertad de elección define la vida. Por esto nos menciona que vivir es saber elegir. En cada elección se va desarrollando nuestra existencia, lo cual nos permitirá definirnos quiénes somos, cómo somos y lo que vamos dejando atrás. Y como segundo punto tenemos las elecciones son inevitables, y es que en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones en las que tengamos que elegir algo, hasta lo más mínimo. Como tercer punto tenemos la moral, también parte de la libertad, en la cual nuestras decisiones no se limitan, pero cualquiera que sea nuestra decisión, se deben asumir las consecuencias. La decisión fue nuestra, por lo tanto hay que asumir la responsabilidad. El cuarto punto es la angustia, es la cual es un estado en la que el hombre se cuestiona si tomó una buena decisión, si es la correcta, se empieza a atormentar a sí mismo. Y el autor, es decir, Kierkegaard, nos dice que para salvarnos de la desesperación, hay que dar un salto de fe, que es el último punto. Es decir, creer en Dios, creer sin hechos, y es decir, que pase lo que tenga que pasar. Otra aportación al existencialismo de este filósofo fueron las llamadas esferas humanas, que hablan acerca de cómo el individuo puede llevar a cabo su existencia o cómo puede vivir su vida. En primer lugar, tenemos el estético, que es donde la persona vivirá bajo placer, tratará de evitar el dolor y compromiso. Su principal objetivo es la satisfacción, aunque se desemboque en la nostalgia. Para él, la belleza, lo que satisface o lo que le es agradable, le es muy importante. Es una persona que vivirá bajo los sentidos y será esclava de sus estados de ánimo. Luego está la esfera ética, en la cual el hombre es un ser en sí. El hombre descubre en sí mismo la verdad. Cabe destacar que la verdad para Kierkegaard es subjetiva. Nuestra verdad se define bajo las experiencias que vamos viviendo. Para Søren, toda verdad objetiva es falsa. Dentro de este estadio se diferencia el bien y el mal, se vuelve responsable ante compromisos, se compromete con la sociedad al decidir una profesión, al matrimonio o a una actividad social. Por último, pero no menos importante, de hecho es el más importante para el filósofo, puesto que existe una trascendencia en la que el hombre se relaciona con su creador, es decir, Dios, y a la verdad individual, en la que la persona es verdaderamente como tal, ella. Se llega de manera subjetiva, personal y auténtica con Dios por medio de la fe.